El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un enlace internacional hasta la ciudad de Querétaro en los Estados Unidos mexicanos para poder establecer esta comunicación con el máster Omar Alejandro Hernández Valdés, quien es un profesional de la criminología, de la criminalística y de la investigación criminal. El máster Omar Alejandro Hernández posee una maestría en psicología jurídica y forense. Además, dispone de una maestría en criminología, criminalística e investigación criminal. Es licenciado en criminología, dispone también de un técnico superior universitario en investigación policial. Es analista delictivo, es experto en análisis espacial del delito, perfiles geográficos del crimen, productos de inteligencia. Es miembro de diferentes redes de analistas criminales en el continente americano, Estados Unidos y Europa. De igual manera es miembro de la Asociación de Analistas Criminales (AICA). Ha sido reconocido y premiado sus trabajos sobre análisis espacial, perfiles geográficos y toda una serie de software creados para instituciones policiales en los Estados Unidos mexicanos. Para mí es un honor, un privilegio presentar a un profesional del talante del máster Omar Hernández Valdés, a quien envío un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador, en la América Central. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que el placer es mío. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con los hermanos de El Salvador, que es precisamente El Salvador tiene los ojos del mundo por las buenas prácticas en materias de seguridad y en función de sus estadísticas de homicidios. Para mí es un gusto, un placer, doctor. Saludamos a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional en El Salvador, a nuestros televidentes en señal de cable Tigo, Claro, y por medio de nuestras multiplataformas de redes sociales a todo el continente americano y al mundo. Diferentes asociaciones de criminólogos, criminalistas y analistas criminales y delictivos que están en sintonía de este programa. Un fraterno saludo desde la República de El Salvador. Máster, ¿cuál es la opinión que se escucha en los Estados Unidos mexicanos sobre los cambios en materia de seguridad, sobre la caída de los índices delictivos y criminales? ¿Qué se comenta en ciudades como Querétaro, Ciudad México y otras ciudades donde la policía desarrolla y sigue de muy de cerca el trabajo de la Policía Nacional Civil de El Salvador? Perfecto, doctor. Bueno, esta opinión es a título personal y te puedo comentar que en las conversaciones con colegas especialistas, esta reducción drástica de la incidencia relacionada con delitos violentos, específicamente con homicidios, pues o se presta para un abordaje de diversas pautas. Sin embargo, es un claro ejemplo de que cuando existe una voluntad política y cuando existe el respaldo a las fuerzas de seguridad, es posible lograr cambios radicales en beneficio de la sociedad. Me parece que es uno de los aspectos, desde mi muy particular punto de vista, de la política que está emprendiendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo podemos definir
lo que es el análisis espacial de delitos. En diferentes países de América Latina, esta es una disciplina todavía en desarrollo que está muy incipiente en algunas naciones, pero existen países como los Estados Unidos mexicanos donde a través del profesionalismo, de la capacitación, del adiestramiento y de la formación especializada en diferentes experticias de las ciencias forenses, criminología y criminalista, ustedes han logrado avanzar y poder disponer de esta serie de herramientas y de análisis en la función policial. Es un tema que, como bien sabes, doctor, me apasiona muchísimo el análisis espacial del delito. Y bueno, lo podemos comprender como una visión respecto del fenómeno delictivo que en comparación con la visión tradicional que se enseña en las escuelas de criminología, donde se analizan los factores, los elementos biopsicosociales que influyen en el comportamiento delictivo e incluso en el comportamiento de las víctimas, el análisis espacial se centra en describir cuáles son los elementos que se encuentran en el contexto de los lugares donde se están cometiendo los eventos delictivos. Este abordaje no es para nada novedoso. Nos podemos remontar al año de 1830, las aportaciones que realizan eh, Quetelet y Guerry a través de lo que se denominó como la estadística moral, que incluso es 55 años antes de la publicación del libro de la criminología de Rafael Garófalo. 55 años antes de lo que se considera el nacimiento de la criminología, ya era abordado el fenómeno delictivo desde una perspectiva espacial. Podemos remontarnos o citar aquello que se conoce como las denominadas leyes térmicas de Quetelet, las cuales el fenómeno delictivo es abordado en función de variables espaciales y temporales, o podemos denominar variables temporales y geográficas del delito. Entonces, es un abordaje que nos da unas respuestas para poder prevenir el fenómeno delictivo y que no necesariamente tienen que ser respuestas de índole reactiva, sino incluso de tipo 100% preventiva, doctor. ¿Por qué los delincuentes, los criminales, prefieren cometer sus hechos delictivos en ciertas regiones espaciales de determinadas ciudades, departamentos o zonas geográficas de una nación o de un país? Híjole, es una pregunta muy interesante que se encuentra muy relacionada con toda una corriente de la criminología que se conoce como la criminología ambiental, también denominada como la criminología situacional. Y esta corriente o estas teorías criminológicas que explican el fenómeno delictivo son muy amplias, pero específicamente existe una que se conoce como o un diagrama que se conoce como el triángulo del delito. Y te dice este triángulo del delito, para que el delito se cometa, debe de encontrarse en un mismo lugar un delincuente motivado, una víctima o una probable víctima, y estas dos deben de encontrarse en el mismo lugar. A partir de este diagrama que se conoce como el triángulo del delito, también se proponen alternativas para poder inhibir o evitar que el fenómeno delictivo se concentre en ciertos lugares. Y esta teoría o esta pregunta que realizas, doctor, se ve muy relacionada con el análisis espacial del delito, puesto que el software, las herramientas nos permiten identificar las zonas de concentración del delito. Una vez que se identifica la zona de concentración, las características propias del delito, es posible realizar una intervención que puede ser a partir, por ejemplo, de la colocación de cámaras de seguridad, por ejemplo. Puede ser a partir del rediseño del flujo vehicular, por ejemplo, al interior de un centro comercial.
Puede ser incluso a través de la presencia policial, guardias de seguridad, cómo se puede lograr la reducción de estas problemáticas en lugares en concreto en función de estas teorías y de las herramientas tecnológicas. ¿Cómo podemos aplicar uno de los cuatro campos de acción de la criminología, como lo es la prevención y el control social, utilizando este análisis espacial de los delitos, que es por el momento y en la presente década uno de los principales cursos de acción de la criminología, la prevención de toda expresión delictiva y criminal? Híjole, este también está muy buena pregunta, doctor. Fíjate que desde el punto de vista del análisis espacial y una de las premisas de la criminología ambiental, nos dice que los delitos que se concentran no lo hacen por una cuestión de azar. Existen elementos que favorecen la concentración en esos lugares. Desde el punto de vista del análisis espacial del delito, es posible llevar a cabo eh, efectos de evaluación de las actividades de índole preventivo. Es decir, nosotros podemos identificar que en un periodo, por ejemplo, de un año en un centro comercial, tuvimos 20 robos a vehículo. Esto enciende nuestros focos rojos y nos dice, tienes que trabajar en esta zona, estás teniendo esta incidencia. Se llevan a cabo las acciones tendientes a disminuir la incidencia delictiva y podemos realizar una evaluación comparativa en el mismo periodo de análisis, es decir, el año donde registraste los 20 robos de vehículo, ¿qué pasó con tus acciones un año posterior? El ideal sería lograr una reducción de la incidencia delictiva. Si no es el caso de la reducción, la evaluación también nos va a poder permitir ajustar aquellos elementos que se pueden considerar indispensables para llevar a cabo esa reducción, pero esta evaluación se hace desde una perspectiva espacial y es otra de las bondades que tenemos a partir del uso de los sistemas de información geográfica, poder evaluar. Y recordemos que la evaluación en la implementación de políticas públicas en lo general, pero en lo particular con las políticas públicas relacionadas con la seguridad, es indispensable siempre dar resultados. Ahora conozcamos otra de sus especialidades, que es la perfilación geográfica. ¿Cuál sería la diferencia entre el análisis espacial y esta perfilación geográfica? Bueno, se encuentran muy relacionados. El análisis espacial del delito tiene una vertiente que podemos denominarle predictiva. Es decir, esta área de especialidad del conocimiento y de la criminología trata de responder la pregunta, ¿dónde se va a cometer el próximo delito? ¿No? Incluso existe algún software que conjuga diferentes algoritmos para poder determinar dónde aumentan en un futuro las probabilidades de cometerse un delito. Por otro lado, y bueno, en función de este apartado de las predicciones o de la predictibilidad de los delitos, existe otra vertiente que tiene que ver con la perfilación geográfica, que a su vez se encuentra muy relacionada con la perfilación criminal. Cuando nosotros hablamos de perfilación criminal, la podemos definir como la generación de inferencias de las probables características de un agresor que está cometiendo delitos en una categorización serial, los agresores seriales del delito. El perfil criminológico, el perfil criminal trata de responder cuáles son esas características, mientras que el perfil geográfico trata de responder dónde se encuentra o dónde es mayor la probabilidad de encontrarse la zona de anclaje de un agresor serial del delito. Y por zona de anclaje entendemos el lugar de donde parte y a dónde regresa un agresor posterior a cometer un evento delictivo.
Al respecto, existen diferentes teorías, las más populares pertenecen a Inglaterra con el doctor David Canter, la teoría del círculo, y en el continente americano, en lo particular, admiro mucho el trabajo del doctor Kim Rosmo, quien por muchos años se desempeñó, por más de 20 años se desempeñó como oficial de la policía en Canadá, y su tesis doctoral la denomina de esta forma: el perfil geográfico, que desde la postura del doctor Kim Rosmo lo sintetiza bajo una serie de lineamientos para la determinación de las variables de la fórmula que se conoce, o el algoritmo del doctor Kim Rosmo. De esa forma se sintetiza y bueno, trata de responder dónde se encuentra la zona de anclaje de un agresor serial. Máster Hernández, hablando de la teoría del círculo del doctor David Canter, ¿qué actualidad mantiene esta teoría en pleno 2023? ¿Continúa siendo de gran utilidad? Ustedes, dentro del desarrollo del análisis delictivo y la perfilación criminal y la situación georreferencial del cometimiento de delitos, ¿se mantiene siempre esta teoría en el cual, trazando dos puntos más distantes y estableciendo este círculo, los delincuentes, los criminales viven dentro de este círculo? Doctor, es una excelente pregunta. Yo te puedo comentar que se siguen generando productos, todavía teniendo como sustento esta teoría del círculo del doctor Canter, específicamente mediante el software que se conoce como Dragnet. Sin embargo, como todos los modelos, tienen su porcentaje de error, le podemos denominar de esta forma. Todavía se sigue utilizando, incluso puedo citar los trabajos de un colega de la Policía Nacional del Ecuador, que presentó justamente en Chicago en agosto del 2022, donde él trabaja con esta teoría del círculo del doctor David Canter, y lo vincula desde un punto de vista forense, a partir de la localización de indicios de orden balístico. Los resultados que encuentra este colega son muy interesantes, porque, bueno, la aplicación que le da en su trabajo, pues, le fue de gran utilidad. Entonces podemos referir que todavía se sigue utilizando esta teoría del círculo. Máster, cuando hablamos de productos de inteligencia, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son esta producción que ustedes como analistas delictivos criminales ponen a disposición de las policías en el mundo? Sí, doctor, mira, existe por esta cuestión de las traducciones, ¿no? Generalmente nuestra bibliografía proviene de Estados Unidos, de los países anglosajones, y en este inter de la traducción surgen eh, diferentes interpretaciones de un mismo concepto. Podemos referir que eh, la inteligencia se encuentra relacionada con lo que se conoce como el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia puede ser aplicado en diferentes ámbitos del conocimiento. Nace, sí, es correcto, del ámbito militar, que es muy curioso porque las áreas de inteligencia, y bueno, también recordemos desde el punto de vista de la psicología, las pruebas psicométricas tienen un origen muy fuerte en el ámbito militar, para poder determinar cada persona en cuál área del ejército puede apoyar o puede tener su mejor aportación al conjunto o a la institución. Es por ello que nacen las áreas de inteligencia, donde ciertas personas con capacidades muy concretas eran asignados a esa área, y bueno, se le denominaban los inteligentes. Los de inteligencia, se le denomina esto, las áreas de inteligencia, y hablamos en la actualidad de los productos de inteligencia. Los productos de inteligencia tienen que ver con esta evaluación de la información. La vieja escuela de la inteligencia manejaba
mucho el apartado de el manejarse bajo las sombras, que nadie conociese tu identidad, que nadie conociese de dónde venías, que pertenecías al servicio secreto de tal o cual país, porque eso podía costar tu vida. Justo ahora, y por por este crecimiento exponencial que nos ha dado de información gracias al Internet, el gran problema ya no es obtener información como lo era hace décadas. El gran problema en este momento se encuentra relacionado en cómo administrar toda esa información que se encuentra disponible en las redes. Para ello, los productos de inteligencia establecen ciertas normas para poder evaluar los datos, evaluar la información y generar un conocimiento que sea eh, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública. Entonces, los analistas trabajan con datos, con información y lo estructuran en productos para resolver ciertas preguntas y quienes están encargados de tomar decisiones lo hagan de una manera objetiva y bajo un criterio confiable de la información que se está presentando. Muchas gracias, Máster Omar Hernández, por esta primera parte del programa, por ilustrarnos en estos conceptos fundamentales y que continúan teniendo gran actualidad en el mundo de las ciencias forenses, de la criminología, la criminalística y los temas de análisis e inteligencia criminal. Al regresar, después del corte, conoceremos más sobre estas áreas de la inteligencia, del análisis y la perfilación criminal. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, un contacto internacional hasta Querétaro, en los Estados Unidos mexicanos, con el máster Omar Alejandro Hernández Valdés, quien es un experto, un especialista en temas de análisis delictivo, análisis situacional, perfilación criminal, inteligencia y análisis criminal. Máster, usted forma parte de un grupo muy talentoso de reconocidos analistas criminales en la Asociación Internacional de Analistas Criminales IAICA, una institución líder, pionera en el análisis delictivo y criminal. ¿Cómo han sido estos avances en el continente americano y en el mundo para poder conformar esta organización élite de analistas delictivos y criminales? Doctor, sí, es correcto. Soy miembro de la Asociación Internacional de Analistas Criminales, la denominada IACA, que está fundada desde el año de 1990. O ser parte de esta asociación nos acota mucho el camino para poder documentarnos y poder desarrollarnos como analistas delictivos. Fíjate, doctor, que gran parte de esta travesía la he hecho de manera autodidacta, pero gracias a la asociación, a la documentación, que tiene su página de internet, me ha sido más fácil poder vincularme con el glosario, con las herramientas, con los procesos para poder tratar la información. Tienen un programa de mentorías muy interesante, realizas un pequeño test y en este te dicen, bueno, tu área fuerte es, por ejemplo, la estadística, ¿no? Tu área fuerte es, por ejemplo, el análisis espacial. Tu área fuerte es las diferentes categorías que existen del análisis delictivo y te canalizan con un mentor. En este proceso de mentorías
he tenido la oportunidad de tener mentorías personalizadas con la doctora Lucía Somers de la Universidad de Texas, que es impresionante su currículum. Ella trabaja directamente con el doctor Kim Rosmo en la Universidad de Texas. He tenido la oportunidad de tener mentorías con Lori Velarde, que es una analista en California, también especialista en el análisis espacial. Y bueno, son personas que ya han recorrido este camino, que han aperturado y que facilitan esta transición para convertirse, para documentarse y volverse experto en este apartado del análisis delictivo. En cuanto a el contexto latinoamericano, doctor, también es muy importante las aportaciones que realizan en Chile lo que se llama la Fundación Paz Ciudadana de Chile. Esta asociación también ya tiene más de 10, 12 años en los cuales realizan una convocatoria anual para los países de Latinoamérica, en donde se pueden enviar aquellos proyectos que se han implementado en nuestro contexto y que han tenido resultados favorables para el abordaje del fenómeno delictivo. Incluso tienen lo que se conoce como el Banco de Buenas Prácticas de Fundación Paz Ciudadana, y bueno, también podemos encontrar mucho conocimiento aplicado en esta temática, en esta página. Y bueno, recientemente la Organización de los Estados Americanos, la OEA, lanzó un proyecto que se conoce como la Red de Analistas Criminales de la OEA. También lanzaron un concurso anual. Y bueno, estas oportunidades se están viniendo porque el contexto de nuestros países, las situaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que acontecen en nuestros países, es importante abordarlas no por creencias, sino con datos, de manera objetiva y en función de los aprendizajes que se han tenido en otras latitudes. Sería, desde mi muy particular punto de vista, muy interesante que El Salvador nos comparta cuál ha sido su éxito en la disminución de sus homicidios. La verdad que es algo muy importante. Máster Omar, sin duda todo este cúmulo de experiencia, de conocimiento de su parte y de un equipo que le acompaña, continúan formando y llevando el conocimiento especializado, técnico, científico a todo el continente americano y a otros continentes que también se están sumando en la formación especializada. Por ello, ustedes están nuevamente con otra edición del Diplomado Internacional en Mapeo Delictivo, Análisis Espacial Situacional de los Delitos y Perfilación Criminal. ¿Puede compartirnos qué pretende, cuál es el objetivo de esta nueva edición de este Diplomado Internacional de Mapeo Delictivo inédito en el continente? Claro que sí, doctor. Y bueno, en realidad este proyecto nace por la situación que acontece en nuestros países. Tenemos características muy similares y bueno, a veces el apartado de acceder a ciertas herramientas, ciertos software resulta muy costoso para ciertas instituciones, ¿no? En México tenemos alrededor de 2.500 municipios, 32 entidades de la República y el gobierno federal. Entonces, el poder adquisitivo de una corporación a otra es muy distinto. Y no por ello vamos a dejar de utilizar procesos de vanguardia en la implementación de nuestras actividades relacionadas con la seguridad. Este diplomado nace con la finalidad de compartir con las personas que están en el ámbito de la seguridad el uso e implementación de estas herramientas en las funciones de seguridad, pero también es muy importante referir que no nada más es aprender a utilizar el software, es el apartado de aprender a interpretar los datos
comunicar los datos y evaluar las actividades que se realizan a partir de los resultados obtenidos. Y todo esto, bueno, tratamos de compartirlo en esta tercera edición del diplomado. Tenemos el gusto, el honor de contar con tu participación, doctor, representando muy dignamente a El Salvador. Tenemos también personas que están participando de México, personas de Perú, personas de Colombia, de Ecuador, de Italia, que están participando dentro de la instrucción en esta tercera edición del diplomado, donde estas cuestiones relacionadas con el uso de los sistemas de información geográfica de distribución libre, pues vamos a estarlo trabajando desde cero. No es necesario que conozcan, lo único indispensable es conexión a internet y una computadora que soporte el software para poder trabajar con estas herramientas. Vamos a estar trabajando con datos proporcionados, datos abiertos de la Ciudad de México, que la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo. Vamos a estar trabajando alrededor con 1 millón de datos de incidencia delictiva, y bueno, esto nos va a facilitar eh, el poder eh, trabajar con grandes volúmenes de información. El nombre siempre es importante. ¿Por qué denominarle mapeo delictivo? Sí, porque podemos denominarle una traducción de lo que los norteamericanos denominan el crime mapping. Y bueno, el crime mapping tiene su antecedente en el pin mapping, ¿no? Hemos visto mucho en ocasiones en series donde tienen sus mapas pegados en su oficina y ponen el pin, lo colocan en un lugar en concreto, de un color, por ejemplo, rojo si se trata de un homicidio, un pin azul si se trata, por ejemplo, de un vehículo, de una casa, y estos pines se iban colocando o uniendo con hilos. Todos estos procesos o el antecedente del pin mapping, cuando se integra lo que es la informática, cuando se representan con mapas, los norteamericanos le denominan el crime mapping, y bueno, hacemos la traducción, le denominamos el mapeo delictivo. ¿Cuál es el objetivo general de este conocimiento que se va a impartir en el Diplomado Internacional de Mapeo Delictivo? El objetivo general es proveer a todas las y los participantes las herramientas para poder operar software libre y poder generar productos de geointeligencia que sean aplicables en los lugares donde trabajan y los lugares donde muchas veces también vivimos. Este proyecto tiene una connotación, una finalidad social, porque, bueno, finalmente donde vivimos es también nuestra responsabilidad proveer seguridad, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y es muy importante realizar todas estas actividades siempre con inteligencia. ¿A quién está dirigido? ¿Necesito ser un policía? ¿Necesito ser un fiscal? ¿Necesito ser un investigador privado? ¿Una persona infiltrada en el mundo de la investigación? ¿Quiénes pueden participar? El diplomado está abierto para todo el público, estudiantes o personas que ya ejercen en las diferentes áreas del sistema de justicia. El requisito indispensable es tener ganas, ¿no? Porque eso es muy, muy, muy importante, tener ganas y dedicarle algún tiempo a los ejercicios que se están realizando, porque está diseñado para 40 horas, pero este diplomado también se adquiere el compromiso
de trabajar otras 40 horas de manera independiente para tratar de reproducir los ejercicios que nosotros realizamos, doctor. ¿Cuáles son los módulos, máster, que se van a desarrollar en este desarrollo teórico práctico de este diplomado internacional en mapeo delictivo? Los módulos, bueno, empezamos con un apartado básico que tiene que ver con lo que es el análisis delictivo, cuál es la historia del análisis delictivo, aquella terminología del análisis delictivo, las categorías del análisis delictivo, porque nos estamos adentrando en el apartado continuamos con un apartado de aplicación que es la prevención situacional del delito, que este es un apartado que también se vincula mucho con el análisis selectivo, el análisis espacial del delito. Posteriormente, ya nos incorporamos con el uso del software, posteriormente a este apartado teórico que nos va a permitir poder descifrar, poder decodificar los resultados que vamos a obtener en los sistemas de información geográfica. Vamos a aprender, por ejemplo, a representar ese millón de datos de incidencia delictiva, lo vamos a aprender a representar en el mapa. Vamos a aprender a categorizar esos datos, vamos a poder realizar presentaciones por delegación, por colonia, vamos a poder hacer estudios comparativos, vamos a poder generar lo que son los mapas de calor, que es uno de los, de lo que más se conoce de los sistemas de información geográfica. Vamos a trabajar con correlación espacial, vamos a trabajar varios tópicos que van concatenados en función del avance que va teniendo el participante. Y en la parte final tenemos el módulo que está centrado en la investigación del delito o el uso de los sistemas de información geográfica con la realización de los perfiles geográficos que hablamos hace algunos momentos, doctor. ¿Quiénes son los docentes, los ponentes en esta tercera edición de este diplomado internacional de mapeo delictivo? Porque también es importante para todas y todos los interesados que están observando este programa en diferentes países de los 5 continentes que conozcan el plantel docente para poder brindar el conocimiento y generar las competencias en mapeo delictivo, criminal, análisis y perfilación. Sí, bueno, aquí en la pantalla pueden ver, bueno, este es la portada, información general y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los ponentes, la maestra Rosa Elena Ramos, ella es docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene muchos años siendo docente, se ha desempeñado en diferentes cargos directivos en materia de prevención del delito, tiene una amplia experiencia en cuanto a la prevención situacional del delito. La maestra Rosalena Ramos es licenciada y maestra en criminología. Tenemos a mi colega Efraín Argüello Arellano, a quien tuve el gusto y la oportunidad de conocer en la 32ª conferencia de la IACA en Chicago. Es quien les comentaba que se especializa en la elaboración de perfiles geográficos, haciendo uso de la teoría del círculo del doctor Canter. Y bueno, él lo aplica en un apartado forense. Efraín, bueno, es de la Policía Nacional del Ecuador y bueno, tiene un currículum impresionante y también complementa su actividad policial con la docencia. Tenemos a mi colega Gerardo García López, es criminólogo, también se desempeña como policía y como analista en Baja California, pegado a Estados Unidos. Gerardo tiene una amplia experiencia en el uso de los sistemas de información geográfica, se especializa en la representación temporal del delito. Nosotros lo que nos va a enseñar Gerardo es cómo haciendo uso de este software vamos a poder identificar cuál es cómo se mueve el fenómeno delictivo y bueno, es una de las áreas de especialidad de mi colega Gerardo. Tenemos
la participación de Luis Ángel Vega Panta. Él es el director del Centro de Altos Estudios en Geomática con sede en Perú. Luis Ángel tiene una amplia experiencia, ha trabajado directamente con la Policía Nacional del Perú y es un experto en todo lo que tenga que ver con sistemas de información geográfica y demás. Tenemos la participación del doctor Ricardo Sosa, y bueno, representando a El Salvador en los módulos de perfilación criminal, de Domingo Maglioca de Italia, que es un experto de Italia en cuanto a los perfiles geográficos, y bueno, su servidor Omar Hernández estará coordinando este diplomado. ¿Cuáles son las competencias o las salidas profesionales que las y los diplomantes podrán adquirir al finalizar el presente diplomado? Bueno, van a poder desempeñarse en el ámbito público por excelencia, como analistas, y bueno, en las diferentes áreas de seguridad pública, pero también en las fiscalías es necesario. El uso de estas herramientas lo pueden adaptar a otras áreas del conocimiento que si bien están relacionadas con el uso de los sistemas de información geográfica como son el análisis de los datos conservados, van a poder representarlos de una manera mucho más profesional, pero también en el sector privado. En el contexto, hablo de México, existen muchas organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, donde los analistas son requeridos para presentar también proyectos, productos de inteligencia. Para quienes se dediquen en la docencia, bueno, van a poder reproducir lo aprendido en este diplomado con sus alumnos, que esa es una de las finalidades de este diplomado, que puedan en un momento dado reproducirlo con las personas que ustedes conozcan y también lo puedan aplicar en sus entornos. Hay algo que me gusta mucho de la malla curricular y del diseño de este diplomado, y es el enfoque rompiendo la tradicional enseñanza de la perfilación criminal. ¿Cómo llegan ustedes a generar un enfoque diferente y brindar una formación especializada en perfilación criminal, rompiendo solamente el enfoque de la sangre, el enfoque que incluso ha sido trasladada a la pantalla chica y la pantalla grande sobre perfilación criminal? Sí, doctor, fíjate que este es un apartado muy importante, ¿no? Porque muchas veces el morbo es lo que vende y desafortunadamente no debemos de obtener ganancias de cuestiones tan trágicas, ¿no? Sobre todo por el sufrimiento humano que esto genera. Este diplomado, y bueno, reproducimos lo que son artículos científicos. Nuestro abordaje está sustentado en artículos que vamos a compartir con ustedes, que se encuentran disponibles, que son presentados por ejemplo, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos uso de artículos científicos que son sustentados por la Universidad de Texas, por la Universidad de Valencia, España. Entonces, todo nuestro trabajo tiene siempre un sustento y un rigor de corte científico en lo que compartimos con las y los participantes. Siempre entregamos documentación avalada por artículos científicos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el estudio prospectivo del máster Omar Hernández sobre hacia dónde va la perfilación criminal, el análisis situacional y espacial del delito y del crimen en el mundo y específicamente en nuestra América Latina? Pues debemos de sumar esfuerzos, doctor, desde mi particular de punto de vista, sobre todo desde las personas que tienen el interés, pero también quienes se encuentran directamente en contacto con el fenómeno para saber cómo lo han interpretado, cómo lo han abordado y qué se puede obtener de ello. Es muy importante que también empezar
a introducir herramientas tecnológicas, porque la tendencia del abordaje del fenómeno delictivo se encuentra en función de algoritmos e inteligencia artificial. Esa es la tendencia del sistema de justicia. Es muy importante todo este potencial de las herramientas tecnológicas, adecuarlas a la función y el trabajo de la seguridad. Máster Omar, ¿a dónde pueden obtener información las y los interesados en todo el continente americano y hasta donde puedan estar observando este programa a través de la tecnología, del Internet, para poder obtener información, ya que se inicia el próximo 31 de enero del 2023 y todavía hay algunos espacios? Es correcto, doctor. Mira, les voy a compartir lo que es mi perfil de LinkedIn. Aparezco como Omar Alejandro Hernández Valdés. Ese es mi perfil. Y bueno, ahí puedo compartirles la información respecto al diplomado. Es correcto, comenzamos el martes 31 de martes 31 de enero y bueno, este es mi perfil para cualquier cualquier duda, comentario, con mucho gusto les puedo dar información, proveerles incluso el programa y cualquier orientación, doctor. Es una red social abierta donde cualquiera se puede comunicar y establecer contacto con su persona. Sí, cualquier persona, siempre y cuando tenga su cuenta, la sacan en un minuto y bueno, les hago recomendación de esta red social, es muy buena, tiene mucha seriedad y bueno, para este apartado de colaborar con otras personas. Máster Omar Hernández Valdés, quiero agradecerle este contacto internacional con nuestro programa para poner la criminología en movimiento, para seguir honrando a todos nuestros antecesores y poder disponer de esta tribuna desde El Salvador hacia el mundo para llevar el conocimiento técnico, académico, científico de las ciencias forenses. Doctor, muchísimas gracias, un honor, un abrazo fraterno a los hermanos, las hermanas de El Salvador. Enhorabuena por el momento que están viviendo. Esperemos que puedan compartir con los países hermanos sus acciones relacionadas con el abordaje del fenómeno delictivo. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, de esta manera cumplimos llevando el conocimiento técnico, académico, científico de las ciencias forenses, de la criminología y en esta oportunidad de la perfilación y el análisis delictivo criminal, invitándole a que se sume a este diplomado internacional que está muy interesante en toda la conformación de su malla curricular, además de toda la acreditación internacional que el mismo dispone. Importante este programa porque sobre todo el principal campo de acción actual de la criminología es el control social y la prevención. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.